tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentos y ahora en mi canal donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Y reseñas de obras de grandes autores, como por ejemplo El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. También hago un ciclo dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios, y un ciclo de sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura. Y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Hago asimismo novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, inéditas, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y últimamente acabo de publicar una novela que se llama La pelirroja rebelde, que la podéis encontrar, los que estéis interesados, en la página web de la editorial Libros Indie, que ya la tenemos publicada ahí, y todo aquel que la quiera adquirir pues ya puede hacerlo. Entonces ahora vamos a hablar, siguiendo con la Biblia y la palabra de Dios, de un tema que es ya trascendental. Evidentemente todos los temas que tienen que ver con la Biblia y la palabra de Dios son importantísimos. Pero hay un tema, hay una cuestión sin la cual muchas de las cosas de la Biblia no las vamos a entender, y es el mal. El mal en mayúscula. ¿Qué es el mal? Primero empezaremos a decir qué es el mal, la definición del mal. Claro, todo el mundo que le preguntes te dirá el mal es lo que se opone al bien, evidentemente. Y parece ser como si en el mundo existieran dos polos, uno positivo, que es el bien, uno negativo, que es el mal. Y evidentemente es así. Pero ¿por qué es así y dónde surgió el mal? El mal no es una cosa que existió siempre. Hubo un tiempo en el que no había mal, estaba Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, en el cielo, estaba en su lugar, y junto con Cristo deciden crear los cielos y la tierra y no había mal, en principio. ¿Qué ocurrió? Pues que el mal surge por una desobediencia que tienen unos ángeles de Dios contra Dios. Es la caída de aquellos ángeles que en principio eran ángeles santos, con Lucifer y sus ángeles, y que se oponen completamente a las normas de Dios y a la palabra de Dios. Y ahí surge el mal. Después lo vemos cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, la primera pareja humana, deciden desobedecer a Dios, hacer caso del diablo, que ya estaba en la tierra, porque fue arrojado a ella, desde el mismo momento en que se opone a Dios, el opositor, quiere decir Satanás, el adversario, y entonces Adán y Eva aceptan el mal, conocen el mal y se van hacia el mal. El mal surge pues por una desobediencia. El mal es el pecado, es esa desobediencia que el hombre, los demonios, que se convirtieron en demonios porque en principio eran ángeles santos de Dios, deciden no tener ya nada que ver con Dios, no estar con Dios, por lo tanto ser opositores a Dios y ser enemigos de Dios, porque desde el mismo momento en que nosotros pecamos, en que nosotros aceptamos al diablo, aceptamos el mal, nos convertimos en adversarios de Dios y en enemigos de Dios. Somos rebeldes a Dios y ya nos alejamos de las bendiciones de Dios, nos alejamos
de la familia de Dios. Entonces el mal es peor que Satanás, el mal es peor que un cáncer, en realidad estoy hablando del pecado. Y el pecado es lo que origina el mal. Y el mal origina el pecado. Es como una simbiosis, van juntos uno con el otro. Pecado es mal y mal es pecado. Evidentemente, para Adán y Eva ya no hubo paraíso, ya no hubo de alguna manera redención, pero sí que la hubo para los demás, para aquellos que no estuvimos allí y que por lo tanto Dios nos dio la posibilidad de poder elegir el bien y el mal, igual que hizo con Adán y Eva. Es decir, Adán y Eva eligieron el mal y además eligieron el mal sabiendo. Ellos habían conocido a Dios, habían escuchado a Dios, cosa que nosotros no, y tuvieron unas ventajas que nosotros no las tenemos. Es decir, ningún ser humano después de Adán y Eva tuvieron las ventajas que tuvo Dios, que tuvo esta pareja humana. Es verdad que Moisés escuchó a Dios, es verdad que Abraham visualizó a Dios, no con su forma, porque evidentemente pues nadie la ha visto, pero sí que le vio a lo mejor en forma de ángel, pero que todos los demás no hemos tenido estas bendiciones y estas cosas que tuvieron, o este privilegio que Adán y Eva tuvieron, porque fueron los primeros creados. Entonces, el mal se puede redimir, esa desobediencia, ese rompimiento con las normas de Dios, solo podemos redimirlo, solo podemos volver a recuperar la gracia y la amistad con Dios solamente con la sangre de Cristo. Es decir, Dios había ya o ya previó, incluso antes de la caída, porque ya sabía lo que iba a ocurrir, por esto es Dios, que iba a haber una posibilidad que se llamaría Cristo, su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que podría salvar al mundo, que podría, de alguna manera, subsanar aquella desobediencia de Adán y Eva. Entonces, desde el mismo momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, inmediatamente dejamos de ser enemigos de Dios, dejamos de ir con el diablo y entonces estamos con Cristo. Y ya estamos en la familia de Dios, Dios nos va a proteger, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a guiar. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Siempre y cuando nosotros aceptamos a Cristo y además seguimos las normas de Cristo. Porque claro, si por ejemplo yo digo, sí, yo creo mucho en Dios y acepto a Cristo como Señor y Salvador, pero todo es de boquilla, pero yo no estoy convencida y no hago lo que Dios quiere que yo haga, mentira que soy cristiana, mentira que yo he aceptado a Cristo, porque todo implica un arrepentimiento. Es decir, desde el mismo momento que nosotros nacemos, ya en el vientre de nuestra madre, estamos alejados de la gracia de Dios. Sabe Dios quién se va a salvar y quién no se va a salvar, porque tiene esa omnisciencia, que es una cualidad que solo le pertenece a Dios. La omnisciencia, el ver aquello que los demás no podemos ver. El pensamiento de una persona, como le pasó a Cristo, él veía lo que pensaban los fariseos, lo que pensaban las personas que le estaban viendo incluso hacer milagros. Y decimos, pero ¿cómo? Si hubo personas que estuvieron con él, que vieron milagros de él y aún así no creyeron, pues no creyeron, porque su corazón no estaba predispuesto hacia Dios. Y esto ya lo he hablado muchas veces, que tenemos que tener una predisposición al bien. Y al bien quiere decir a Dios. ¿Tenemos predisposición al mal? Sí. Pero también es verdad que con la ayuda de Dios y esta voluntad que Dios nos da, el libre albedrío, podemos estar con Dios. A pesar de todas nuestras imperfecciones, porque Dios sabe de qué estamos hechos, por eso tiene piedad de nosotros y misericordia de nosotros,
cosa que de los ángeles no la tuvo, porque los ángeles que desobedecieron a Dios sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Entonces podemos decir, bueno, es que Adán y Eva no tuvieron el privilegio que tuvieron los ángeles de Dios. Ellos veían a Dios cara a cara, lo conocían perfectamente y eran personas inteligentes y con más poder que nosotros. Y por lo tanto, en el momento que ellos dijeron no queremos nada con Dios, nunca se arrepintieron. Por eso van al lago de fuego y van al infierno, porque no quieren seguir al Señor. Ya no se van a arrepentir. Ellos hicieron una decisión y esta tomarán siempre. El caso de Judas, el caso de Caín, son casos muy trágicos, muy dramáticos, pero que son muy reales. Y la historia está ahí, la historia bíblica, para que entendamos cuál es el carácter de Dios y cuáles son los sentimientos que Dios tiene. Es verdad que ofreció a su Hijo Cristo, y todo aquel que acepte a Cristo como Señor y Salvador va a ser salvado y no va a tener ningún juicio sobre él. Esto también lo dice Pablo, ningún juicio sobre aquellos que sigan al Cordero, sobre aquellos que cumplan las normas de Dios, pero sí que es verdad que hay personas, los perdidos que decía, hay personas que nunca van a aceptar a Dios. No quiero saber nada de Dios, déjame hacer mi vida, déjame hacer mi voluntad. Y esto es una cosa que debemos aceptar. Aunque nos duela, no ir detrás de la gente. Predicar palabra, tal, pero no obligar, no estar detrás. En el momento que esta persona dice, mira, a mí no me vas a convencer, no quiero saber nada, abandónalo. Esto ya lo he dicho. Porque ni se puede ser pesado, ni Dios tampoco quiere esto. Es el corazón de la persona la que tiene que estar predispuesta. Entonces, Judas, que ya lo he dicho varias veces cuando hablaba de lo que era la predestinación, nunca aceptó a Cristo como Salvador. Él nunca fue salvo. A Cristo lo vio como un líder, pero él nunca creyó en Cristo. Entonces él ya estaba predispuesto al mal. Aunque hubiera vivido 40.000 vidas, siempre hubiera dicho no. Y Caín igual. Caín no se arrepintió. Lo he dicho ya varias veces, cuando he hablado del tema de Caín y de Judas. Pero es que es verdad, es así. Entonces, ¿que nos da pena? Sí, porque quisiéramos, igual que el Señor, que Dios, quisiéramos que mucha gente se salvara. Pero la mayoría de la gente, por desgracia, van hacia el mal, no hacia el bien. Por desgracia, la mayoría de la gente nos va hacia el mal. ¿Por qué? Porque es un camino más fácil. Ancho y florido es el camino que conduce a la perdición. Y angosto y estrecho el camino que conduce a la vida. Evidentemente, seguir a Dios, ya lo he dicho, seguir a Cristo, tiene una serie de limitaciones y sacrificios. Mentira el que diga que es un valle de florido. Todos son flores, todo es bonito, seguimos a Dios, qué bonito, nos predican lo que nos interesa, todo es bonito, hablamos de Dios, platicamos de Dios, como dicen por allá, y qué bonito, ¿no? Yo hablo de Cristo, el otro habla de no sé qué, y todos nos entendemos y todo es el paraíso terrenal. No, por desgracia no es así, es todo lo contrario. Cuando, ya lo he explicado, cuando nos convertimos a Cristo, cuando somos cristianos, vemos una oposición tremenda, se nos viene encima. Porque evidentemente el mundo no le gusta. No somos del mundo, no hablamos el lenguaje del mundo y no le gustamos al mundo. Y evidentemente se nos vienen como fieras los demonios, todos los que se opositan, todos los perdidos, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces es una pena porque nosotros queremos salvar almas, queremos predicar la palabra, queremos que la gente esté con Dios, que sepan que no están solos, darles mensaje de salvación, de esperanza, que estos son lo que quiere decir la Biblia. La Biblia son los libros, la palabra de Dios y el Evangelio es las buenas nuevas. Os vengo a dar buenas nuevas, os ha nacido un Salvador, dijeron los ángeles a los pastores, os ha nacido un Salvador, alegraos. Una luz para el mundo y la gloria
de tu pueblo Israel. Esto era el anciano aquel que estaba en el templo cuando Cristo fue bautizado. ¿Es así? Es así. Es decir, Cristo viene a salvar a un mundo que está abocado a una ignorancia, a una confusión por parte de los fariseos, que entonces eran los líderes del pueblo de Israel, como si fueran los políticos. Por eso Cristo se fue contra ellos, porque sabía que estaban de alguna manera llevando mal al pueblo de Israel, a su pueblo, y lo estaban confundiendo, lo estaban explotando, lo estaban esquilmando. Nada más querían el dinero, nada más querían su propia satisfacción personal y nada más querían medrar, y no se preocupaban por el pueblo, porque eso no les interesaba, eso no les daba dinero, eso les daba lo mismo. Y esto es una cosa que debemos aprender y debemos entender, que no todo el mundo le va a gustar. Nuestro mensaje no le va a gustar a todo el mundo. Estemos preparados para las dudas, para las críticas, para las burlas e incluso para las agresiones y la muerte. En un último extremo, claro, cuando venga ya el anticristo y cuando ya el clima sea tan espantoso que serán muy pocos los que puedan aguantar. Incluso muchos de los elegidos serán confundidos, como dijo Cristo, vendrán falsos profetas, falsos cristos, que llevarán a la gente por un lado y por otro y no sabrán exactamente lo que tienen que hacer. Por eso hay que ir a la palabra de Dios, hay que leer la Biblia y entender que solamente por este camino vamos a ir bien. El camino angosto, el camino estrecho que lleva a la vida eterna, que es siempre el camino que siguieron los grandes hombres de la Biblia, como siguió Enoc, el primer hombre que caminó con Dios, y siguieron Daniel, Moisés, Noé y otros. Los primeros cristianos que se ayudaban entre sí, que fueron incluso asesinados, torturados y masacrados por seguir la palabra de Dios. Y que sigue ocurriendo en nuestra época. Que nadie piense que esto es de hace 3000 años, que es de hace 2000 años. No, sigue ocurriendo en el mundo, por desgracia. Entonces, el morir por la palabra de Dios, el seguir la palabra de Dios, el arrastrar todas las dificultades, es un privilegio que Dios va a tener en cuenta cuando esa persona desaparezca del mundo y sea llevada al cielo. No todos estamos llamados al martirio, no todos vamos a ser mártires porque no estamos preparados, porque no lo podemos resistir o porque ese no va a ser nuestro cometido. Pero aunque no seamos importantes, aunque no seamos de alguna manera destacados, sí que es verdad que para Dios importamos, porque todos somos iguales y tenemos que hacer nuestro papel. Vamos a influir en una sola generación, que es la que vivimos. No vamos a vivir 2000 años, no vamos a conocer a muchísima gente, pero la gente que conozcamos, sobre todo, y yo lo digo muchas veces, que en el tema de la literatura, los trabajos, en lo que sea, Internet es importante, bien utilizado para poder predicar la palabra de Dios y sobre todo hacer que las personas nos escuchen. No porque somos nosotros, que no somos nadie ni nada, pero sí por lo que estamos hablando, que es la palabra de Dios. Y en este sentido, ya lo he dicho, que es un privilegio el llevar la palabra a las personas, el ser embajadores de Cristo, pero tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra vida seamos limpios en todos los sentidos. Y cuando fallamos, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús, porque no somos perfectos y porque vamos a fallar y vamos a cometer pecado y nos vamos a equivocar. Pero siempre volveremos a recuperar nuestra posición porque Dios nos predestina y nos predestinó para Él. Entonces esto da una relajación, da una tranquilidad, da un gozo que no lo da nada de este mundo. Es algo especial, ¿eh? Es una relajación interior, una paz interior, un gozo interior que dices, muy bien, el mundo está convulso, peligro, no sé qué, pero tú estás en paz.
Y esto es lo que Dios quiere. Por eso dijo Cristo, vengo a traeros la paz, no como la entiende el mundo. Y lo he dicho ya muchas veces, y no me importa volverlo a repetir. No es aquella paz que entiende la gente. No hay guerra, hay paz, estoy tranquilo, lo tengo todo, no tengo problemas. No, es una paz interior, es una paz que estás con Dios, es una paz que no tienes pleitos ni problemas con nadie porque no los quieres tener, y en el momento en que tú veas alguna cosa, pedir perdón o intentar resolver este problema, porque no puedes hacer nada que esté contra las órdenes de Dios ni contra las normas de Dios, porque Dios no lo quiere. Igual que si tenemos hijos, queremos que nuestros hijos sean los mejores en el sentido de que se comporten correctamente, de que sean buenos estudiantes, buenos hijos, buenos maridos, buenos tal, y buenos ciudadanos, de la misma manera, Dios quiere para nosotros lo mejor. Y que seamos pacíficos, porque de ellos es el reino de los cielos. Seamos pacíficos. Y así nos llamarán hijos de Dios. Porque es así. Seamos misericordiosos, porque obtendremos la misericordia. Y cuando vemos estas cosas que suceden continuamente, de guerras, hambrunas, pestes, no le echemos la culpa a Dios. Es muy triste, pero mucha gente lo hace, porque está confundida, porque no conoce a Dios, porque le ha surgido un problema grave, una enfermedad, la muerte de un ser querido, que también lo he dicho, el sufrimiento, el dolor, nos lleva muchas veces a ser injustos, a culpar a Dios de algo que es nuestra culpa, porque a nadie le gusta asumir su culpa y su fracaso. Y si sabemos por qué ha ocurrido todo esto, por decir lo del mal, el mal es muchas veces o casi siempre el origen de todo lo malo, de todas las maldiciones, el mal. El mal es la oposición a Dios y la desobediencia a Dios. Entonces, si vemos las bendiciones, si vemos las cosas buenas que nos comporta y que nos representa el estar con Dios, el estar siendo amigo de Dios y caminando con Dios, no entenderemos el por qué hay seres y personas que prefieren seguir al demonio, que prefieren el mal, porque el mal no es rentable, tarde o temprano ganará el bien, que es mucho más poderoso. Esto es como el agua y el fuego. El fuego parece espectacular, pero el agua lo vence. Pues el bien es exactamente lo mismo. El bien es el agua, el mal es el fuego. El bien apagará el mal nunca apagará el bien. El fuego no puede con el agua, el mal no puede con el bien. Pero, mientras tanto, Dios en su sabiduría, Dios en su justicia, en su santidad, en su misericordia, Él sabe cuánto tiempo le queda al mal. Y el mal sabe que se acaba y que el tiempo que le está quedando es corto, porque sabe muchas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar, con la ayuda de Dios, vencer y sofocar ese mal, ese monstruo que decía yo, que tenemos dentro, que nos lleva y nos dirige hacia el mal. Y la única manera es aceptando a Cristo. Entonces el mal tiene muchas manifestaciones. Los 7 pecados capitales son hijos del mal. La soberbia, que nos hace creernos, ¡buah!, como yo no hay nadie, yo soy lo más, yo soy lo mejor, yo soy la más inteligente, yo soy lo más tal, lo más cual. Y humillamos a la gente, que es lo peor, lo que hizo Lucifer, que le llevó a lo que le llevó a huir de Dios, a enemistarse a Dios y a perder la gracia. ¿Y qué decir, por ejemplo, pues de lo que es la codicia? Pues, desear los bienes ajenos, desear el oro, desear el dinero, desear la pereza, que ya hablé de ella, ¿no? Todos estos pecados capitales, lujuria, la ira, la envidia, todo esto lo que nos hace es alejarnos de Dios y acercarnos al mal. Y esto, si no tenemos un freno,
si no tenemos a Dios y si no pedimos ayuda a Dios y nos bañamos en la sangre de Cristo, es muy normal que vayamos a peor. Es como una enfermedad que hoy tienes un poco, no vas al médico y cada vez se va haciendo más grave. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiende a crecer o se hace crónica y ya toda la vida estás con esa enfermedad. Pues esto es igual. El mal es como un cáncer, que además va haciéndose cada vez más fuerte y te va dominando, como le pasó a Caín. Y les pasó a otro, como a Judas Iscariote. Y muchas veces he dicho que un pecado capital puede producir otro. Y de hecho, y hay varios casos en la Biblia. Recordemos a María Magdalena que tenía 7 demonios. Es decir, que no solo había codicia, sino que había lujuria, había soberbia, había vanidad, había todo junto. Porque el mal engendra el mal. Y el bien engendra el bien. Y por sus hechos los conoceréis. La persona que tiene a Dios dentro, la conducta que tiene o que tiene que tener es diferente a la del mundo. No roba, no miente, no mata, no habla mal de nadie, paga sus impuestos, si tiene una deuda con alguien la paga, no tiene pleitos, tiene un comportamiento completamente distinto del mundano. La persona mundana, soberbia, codicia, lujuria, vanidad, me doy todos los gustos, no me domino. ¿Por qué? Porque ya no has dejado que Dios te domine, te gobierne, y has dejado que te gobierne el otro. No hay aquí ninguna... no hay zonas neutrales. No hay zonas neutrales. O el bien o el mal. Estamos en las dos disyuntivas. ¿Por qué? Pues porque este es el tablero donde se juega nuestra vida humana, nuestro alma, que es mucho más importante, nuestra vida eterna. Y todo esto vino de la desobediencia del jardín del Edén. Una obra literaria puede ser buena o mala. No hay indiferencia. O gusta o no gusta. Una persona o se decide por el bien o por el mal. No se puede quedar, ¿qué hago? Porque desde el mismo momento que nos levantamos por la mañana, ya hacemos bien o mal. Es verdad que hay ciertas actividades que ni son buenas ni son malas. Las necesidades nuestras ni son buenas ni malas. Pero en todo lo demás que ya obra una responsabilidad, ya estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Y muchas veces la vanidad que tenemos nos hace obrar mal, o pensar mal, o decir algo mal, porque no nos han dicho que bien lo has hecho, o porque tal, ya nuestra soberbia empieza a ver cosas raras, que a lo mejor no existen, y sin embargo nos las hemos creado nosotros. Y esto es muy propio del ser humano. Es lo que decía en otras ocasiones, en otras conferencias, que somos iguales a todos, pero el diablo nos hace creer que somos superiores. Somos alguien, somos algo importante, no somos como los demás, como el vulgo. Yo soy fulano, el gobernante tal, o el millonario tal, o el artista tal, o no sé qué, y tú, nadie. Y al lado de este que es un miserable, yo. Y eso es muy, muy penoso y muy triste, porque ahí está un poco la ridiculez humana. En el fondo no somos nada, acabamos todos lo mismo, en una caja de pino. Y ahí es cuando ves lo que es el ser humano. Nada. Acaba igual que un animalito. Ahora tiene el espíritu, que esto no lo tiene un animal, ya lo he explicado, y por lo tanto tiene una dignidad. Y Dios es el que va a decidir. Por eso es importante que mientras estemos en el periodo de gracia, que es la vida, mientras vivimos, podamos decirle sí a Dios.
Ya le hemos dicho sí a Dios, ya hemos aceptado a Cristo, ya somos cristianos, pero ahora nos toca obedecer. Predicar la palabra, leer la palabra, tener fe y sobre todo cumplir con las normas que Dios nos dice. Porque si no el mundo nos arrastra, nos atrae, nos jala. ¿Por qué? Porque es normal, somos mundanos. El ser humano le encanta, le gusta todo lo que es mundano. Oye, que te voy a invitar a una fiesta, fantástico. Oye, que te voy a invitar a no sé qué, te voy a dar tal, te voy a... Nos dan un honor, nos dan un premio. Uy, y con esto no digo que sea un pecado, ni que sea malo, lo hemos hecho todos, eso no es malo. Ahora, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cómo vamos a ese sitio? ¿Qué es lo que pretendemos, qué pensamos, cómo actuamos? Ahí es donde, de alguna manera, se va a exponer y se va a ver nuestra responsabilidad. Ahí es cuando se va a ver. Entonces, tenemos que tener una cierta inteligencia, por así decirlo, para poder actuar conforme a lo que Dios quiere. Pedirle ayuda a Dios, pedirle consejo a Dios, leer la palabra, Señor, voy a hacer este negocio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Dame tu iluminación para que yo pueda hacer las cosas bien hechas. Que no me engañen, que no se aprovechen de mí o que yo no haga el mal a otro. Porque inconscientemente tenemos este demonio que nos impulsa a aprovecharnos de otro, a mentir a otro, a engañar a otro. Y esto lo tenemos todos. Mentira el que no tiene tentación. Mentira. Todos tenemos tentaciones, todos. Y hasta Cristo las tuvo, pero de otra manera. Era un ser humano con todas las características de ser humano menos del pecado. Él no tenía pecado. Por eso el diablo, cuando intentó tentar a Cristo y le tentó, o bueno, intentó, se encontró a un hombre inocente, limpio de corazón, puro y que no tenía ninguna maldad. Y por eso se retiró, porque vio que no pudo con él. Y fijaos cómo, ya he hablado de las tentaciones de Jesús, como Cristo, cuando el diablo se le aparece en el desierto y le cogen una debilidad, por eso tenemos que ver cómo actúa el demonio. El demonio actúa cuando el ser humano está débil, no cuando está fuerte. Quiero decir, fuerte que está con Dios. Es muy distinto. Entonces, ahí vio la ocasión, porque el diablo no lo sabe todo. Sabía que Cristo era especial, era el enviado de Dios, pero no lo sabía todo. Entonces, él probó. Y todas las respuestas que le dio Cristo fueron conforme a las preguntas del diablo. Le respondió como tenía que responder, con la palabra de Dios. Por eso, cuando nos veamos en una tentación, cuando nos veamos en un peligro, rápidamente utilicemos el nombre de Cristo. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuyo nombre es más sublime que los cielos. Y todos en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, es decir, en el infierno, tienen que doblar la rodilla ante el nombre de Cristo. Porque así lo dispuso Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, el Shaddai, el Todopoderoso y el Elión, el más alto, el Altísimo. Altísimo porque no hay nadie por encima de él, no hay otro Dios. Entonces pensemos el poder tan inmenso que tiene el nombre de Jesús. Y eso hace huir a los demonios, pero de una manera exagerada. No hay quien lo aguante, el nombre de Cristo. Ahora, cuidado, que siempre tengamos a Cristo y con ese convencimiento. Por eso todo lo que hemos visto en las películas de miedo, que si la cruz, que si... Todo eso son cuentos. Los demonios se ríen. Eso no les hace retroceder. Ahora, el nombre de Cristo, pronunciado por alguien que es cristiano y tiene al Espíritu Santo, eso sí que les hace retroceder. Y cuando nosotros venimos a Cristo, quitamos imágenes, quitamos cosas que vemos que a Cristo no le gustan.
A Dios no le gustan. A Jehová no le gustan. Y decimos, por amor a ti, es toda la porra. A la basura toda la mierda, con perdón. Todas las cosas que a Dios no le agradan, cogemos y las tiramos. Porque a Dios no le gusta. Entonces pensemos que el mal se vence con el bien. Y que el bien tiene la batalla ganada. Pero, a pesar de que tiene la batalla ganada, y es cierto, también es verdad que tenemos que tener un convencimiento de que podemos contra él. Es que el mal es muy fuerte, sí, pero el bien más. Todos aquellos que han entregado su vida al mal, al malo, a Satanás, al diablo, unos por debilidad, otros por gusto, otros por tal, o por miedo a la reacción de la gente, o por convencimiento, porque han dicho, bueno, a lo mejor el diablo me da algo. Y Satanás paga corto, o sea, a corto plazo, rápido, pero se cobra muy caro ese pago. Eso es como un prestamista, usurero, que además de, usted que necesita 5.000 euros, se los doy rápido, 30.000 o 300.000, pero los intereses son tan horribles que esa persona toda su vida acaba endeudada. Eso que están diciendo ahora de las famosas tarjetas revolving y todo aquello, y las tarjetas de crédito y todo eso es convertirse en un deudor. Y muchas veces para toda la vida de un banco. ¿Por qué? Esto fue creado en los años 40, 50 en América, y eso era para aplazar los pagos, para hoy usted compra y mañana paga. Eso el pago aplazado, evidentemente, como tú no ves el dinero, oye, fantástico, yo necesito un coche, lo compro. Y no lo pago ahora, lo pagaré después. Ay, pues ya lo tengo. O un ordenador de último modelo, un teléfono móvil de último modelo, ya lo tengo. O me voy, yo qué sé, una casa, o quien dice un traje, o quien dice lo que sea. Una comida, un brillante, un viaje. Y lo tienes ahí. Pero ¿qué ocurre? Que esto va generando unos intereses. Y eso al final, el que ha pagado, o por ejemplo, le dieron un microcrédito de 900 euros, acaba pagando el doble, o el triple, o el cuádruple. Al final acaba pagando casi 3.000 euros. Eso es el negocio de los bancos, los intereses. Entonces, por esto, cuidado con estas tarjetas de crédito, cuidado con esas revolving, cuidado con esas cosas, porque al final acaban endeudándose con los bancos. Y lo que muchas veces pretenden. Es un negocio. Los intereses viven de las comisiones, viven de los intereses. Por lo tanto, no aceptéis estas cosas. ¿Por qué? Porque van a mal. Los intereses de los estados, de los pueblos que los han esquilmado, los han convertido en deudores toda la vida, porque les dieron un préstamo, un crédito con unos intereses altísimos y los convirtieron en pobres. Y muchos países del África les ha ocurrido esto. En un primer momento era bueno, pero luego empezó a ser un gravamen. Entonces, pensemos muchas veces que el diablo es lo que hace. Es un prestamista, un usurero. Y lo que hace es, te doy lo que quieres. ¿Tú qué quieres? ¿Tener éxito? Venga, yo te lo voy a dar. Ah, pero voy a tener... Sí, tú vas a ser el cantante del momento. Vas a tener un éxito arrollador. O vas a ser un futbolista o vas a ser no sé qué, pero inmediato. Cheque en mano. ¿Cuál es lo que yo voy a recibir? Porque yo voy a recibir algo. Entonces ahí viene el problema. Después, tú ya eres mío. Yo ya te he comprado el alma, tú ya eres mío, tú ya estás apartado de Dios. Y ya estás perdido. Y si no te arrepientes, vas al lago de fuego con el falso profeta, el anticristo y todos los demás demonios. Y Satanás, el diablo,
que ahí te van a esperar. Porque nos hiciste caso, nos creíste, te creías que yo no te iba a pedir el débito. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas. El mal es muy atractivo. Se nos presenta con una cara muy atractiva. Y el bien muchas veces no se nos presenta con esa cara tan atractiva. El bien puede ser una persona muy sencilla, muy humilde, muy modesta, pero que luego te da unas cosas extraordinarias. En cambio, el mal es alguien atractivo, que te atrae, que te promete, que te voy a dar y te lo da, pero después se convierte en un infierno tu vida. Es una vida de locura, te ves atrapado, te ves con drogas, te ves con suicidio, te ves con... Eso es como cuando yo hablaba de los senderos del diablo. Cuidado con jugar a la ouija, que esto no es un juego, cuidado con meterse en adivinaciones, en que si no sé qué, todo eso nos lleva al mal. Y está plagado de peligros, plagado de tentaciones, por esto hemos de ir siempre a la palabra de Dios, a Dios, a Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, que es el único que nos va a proteger del mal. El ángel del Señor acampa alrededor del que le temen y los guía y los protege. ¿Por qué? Porque sabe Dios la cantidad de personas que nos quieren hacer el mal. Y de fenómenos atmosféricos y de animales y tal, ahí. Y los espíritus inmundos que están todo el rato pululando a ver a quién atrapan. Y lo dijo Pablo, Satanás está como un león, a ver a quién coge. No te da una caricia, te da un zarpazo y si puede te arranca todo. Pues esto es el demonio. El mal es así. El mal es grave. El mal es peor que una enfermedad. Y el pecado es peor que Satanás. Entonces hay que tener cuidado, hay que estudiar con mucho cuidado la palabra de Dios, hay que tener fe, hay que convertirse al cristianismo y sobre todo huir del mal. Ser obedientes a Dios y el mal huye. Ser humildes y el mal huye. ¿Por qué? Porque la persona humilde hace huir al demonio, que es lo contrario a la humildad. Y no lo puede aguantar. Una persona que es humilde, que se arrodilla ante Dios, Señor, yo soy pecador o pecadora, perdóname en el nombre de Jesús, es la mejor manera. Si nos acogemos a Dios, no podemos acogernos al otro. No se puede servir a dos señores, lo dijo Cristo, porque si sirves a uno dejarás al otro, pues esto es igual. Y si dejas a uno no podrás servir al otro. Pues esto es igual. Y en la vida nos vamos a encontrar muchas personas que ya están perdidas. Hablé de los perdidos. Personas que ya no que les queda más que morirse para ir al infierno. Ya están en el infierno en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos ya han elegido decirle no a Dios. Desobedecer a Dios a conciencia y decirle sí al diablo y a todas sus cosas, a todas sus fiestas y a todas sus cosas y a todas sus porquerías. Las tentaciones, tal, no, ya no tienen tentaciones porque ya se han abierto al mal. Y el mal los tiene de tal manera atrapados que ya no pueden escapar. Los va cada vez enganchando más, cada vez liando más. La cuerda, ¿no? Que lías un dedo, otro, y al final no puedes soltar el dedo. Eso es lo que hace el demonio con las personas. Las va atando. Eso es como el que tiene un crédito, pide un crédito para el coche y un crédito para no sé qué, y las viajes, no sé qué, que al final tiene tantas deudas que ya no puede ni pagarlas. Tiene que hacer la reunificación de deudas, bueno, ya se ahoga. Y ahora con el tema de las hipotecas exactamente igual, y ahora con el tema del Euribor, bueno, las cosas están fatal. Y las bolsas y no sé qué. Os decía que tenemos que tener nuestra esperanza en Dios para poder aguantar todas esas cosas que nos están viniendo. Y huir del mal y acercarnos al bien. La única manera de protegernos del mal es acercándonos a Dios y aceptando la palabra de Dios. Y esto es un poco lo que quería decir acerca del mal y de la palabra de Dios. Gracias por haberme escuchado.